Continuamos con la segunda hora de clase sobre lo que es sanidad en Cristo. El relato de Génesis nos muestra que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. La palabra que se utiliza para bueno es tov, que indica agradable, próspero, hermoso, feliz, importante, fértil, todo lo relacionado a lo mejor. Estas expresiones nos ofrecen el cuadro de una vida llena de deleites y satisfacción, de un mundo feliz en el que abundan las bendiciones de una sociedad justa y pura, de un universo libre de cualquier cosa perjudicial. Si estas escenas se aplican a la historia de la creación, entonces es evidente que el mundo que Dios creó era hermoso en todas las cosas. El pecado y la enfermedad eran algo extraño a la buena tierra. No estaban allí en el principio, no provenían de Dios. Y desde que estas aflicciones cayeron sobre el hombre, Dios ha procurado librar a su pueblo de ellas. Mi objetivo como maestro es que puedas entender de una vez y por todas que la enfermedad tuvo su origen en el pecado. La iglesia debe tener una sincronía con y en el tiempo de la palabra. Es decir, si nosotros nos sentimos mal, que debemos de sentirnos mal cuando cometemos pecado, y antes de estar en Cristo, llegamos a Cristo porque nos sentíamos mal por causa del estado de pecado en el que estábamos. Entonces salimos del estado de pecado, nos sentimos muy agradables, nos sentimos muy bien, nos sentimos gozosos, porque cuando salimos del pecado. Ahora, cuando por alguna circunstancia cometíamos algún pecado, nos sentíamos mal y nos debemos de seguir sintiendo mal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir a Cristo, confesar el pecado y apartarnos de él. Ahora, si la enfermedad es parte del pecado, la pobreza es parte del pecado, la miseria es parte del pecado, ¿cómo debemos de sentirnos cuando estos flagelos llegan a nosotros? ¿Alegres? ¿Contentos? ¿Felices? No, porque son consecuencias de él. Pero si nosotros fuimos libres de el pecado, entonces no solamente la promesa estaba en ser libre de el pecado, sino ser libre de todas sus consecuencias. Entre una de ellas, lo que estamos hablando, el tema específico, las enfermedades, las dolencias, cualquiera que sea. Ahora, sincronía, circunstancias de coincidir hechos o fenómenos en el tiempo es el acto de concurrir o tener un paralelismo. Una de las causas por la cual el creyente no está gozando de una sanidad absoluta en su cuerpo es porque no se ha puesto a la par con lo que registran las escrituras sagradas en relación a la sanidad divina. Si analizamos bien a Isaías 53, 4 y 5, observamos la conjugación verbal del acto de regeneración, el cual está en tiempo pasado. El texto dice, ciertamente, oiga, llegó
tiempo pasado, nuestras enfermedades y sufrió tiempo pasado nuestros dolores, y por sus llagas fuimos tiempo pasado nosotros curados. Entonces, he ahí lo lógico del caso es que el profeta Isaías debería conjugar todos estos verbos en tiempo futuro, ya que el acto de regeneración era profético y por ende tenía que ver con el futuro, por lo que observo en el pasaje, Isaías tenía más fe que la iglesia, ya que 700 años antes que Cristo llevara la enfermedad, el profeta dijo, las llevó, y 700 años antes que Cristo nos curase, el profeta dijo, fuimos curados. Es el colmo que después de 2000 años que Cristo llevó a cabo el acto de regeneración, el cual incluye la sanidad, la iglesia esté pidiendo a Dios que le sane. Esto se debe a que la iglesia no ha conocido y no le ha dado la debida importancia a los acontecimientos ocurridos en la cruz hace más de 2000 años. El creyente no tiene sincronía con la palabra, por lo cual las bendiciones realizadas en la cruz, que es su herencia y su legado en la posición que obtuvo, no se pueden hacer una verdad posesional en él. ¿Por qué razón? Algunos las reconocen y otros no las quieren aceptar como tal. Tenemos esos dos detalles. Ahora, Dios en este tiempo, oiga, no está sanando a nadie. Ya Él nos sanó en Cristo Jesús. Es como esto. Dios en este tiempo no le está perdonando el pecado a nadie. ¿Por qué razón? Porque ya lo hizo hace 2024 años. Esto es lo que se conoce como una verdad posicional. Es decir, en el mundo espiritual ya esto es una realidad. En el mundo espiritual ya esto fue hecho, ya esto fue llevado a cabo. Ya Dios no tiene que estarlo haciendo, ya es algo que está hecho. Entonces, el pedirle a Él, escúcheme esto, el pedirle a Dios, en muchas ocasiones lo hacemos, que tenga misericordia del mundo. Cuando nosotros le decimos a Dios que tenga misericordia del mundo, ¿qué pasa por nuestra mente? Es decir, ¿de qué tiene Dios que tener misericordia del mundo? ¿Del perdón de sus pecados? ¿De la salvación de su vida? ¿De la sanidad para ellos? Ya eso es una realidad. Los que tenemos que tener misericordia del mundo ahora somos nosotros que sabemos estas verdades. Y ir a decírselas. Y vivirlas en primer lugar, viviéndolas. Una vez que las vivamos, y vivamos como los perdonados, vivamos como los salvados, vivamos como los liberados. Nuestra vida será una predicación silenciosa de nuestra boca, pero de testimonio para ellos. Y ellos anhelarán ser como nosotros. Pero el detalle está que muchos de nosotros no nos estamos comportando como lo dice la Escritura que debemos de comportarnos, y de algunos de nosotros se dice, o algunos dicen por ahí, no, yo para ser evangélico como fulano de tal, prefiero seguir siendo mundano como soy. Es más, yo soy más evangélico que usted. Y a veces tiene razón, con algunos de nosotros. Ahora, la sanidad es un hecho consumado en la cruz. Cristo nos salvó por completo. No creas que cada vez que un pecador viene a Cristo y lo recibe como Salvador,
Dios quita el estado de pecado de él y lo coloca sobre Jesús. Él lo quitó tiempo pasado y lo puso sobre Jesús en la cruz del Calvario. Se dio el misterio del cambio. El mismo caso se dio con la enfermedad. Ya fue puesta sobre Jesús en la cruz hace más de 2000 años. El sacrificio fue completo. El pago fue total. La deuda quedó cancelada. Hechos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, pues Hebreos, perdón, creo que dije Hechos, ¿no? Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo, tiempo pasado, ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados y enfermedades, añádesela ahí, se ha sentado a la diestra de Dios. Pregunto, ¿Cristo tiene otra vez que ofrecer un sacrificio? ¿Cristo tiene otra vez que venir a padecer por los pecadores por causa del pecado? ¿Cristo tiene otra vez que venir a padecer por causa de las enfermedades? No, ya eso se dio una vez y para siempre. Dios no obra sobre lo que yo hago. Yo camino sobre la obra que Dios hizo. Para efectos de Dios, el mundo está a salvo. Si el mundo no ha hecho de la salvación una realidad, en sí misma o en sí mismo ya es otra cosa. Dios no tiene que perdonar a los pecadores. Ya Él nos perdonó y por eso no somos pecadores, somos iglesia. Los pecadores deben, hablando del mundo, aceptar, oiga, el perdón de Dios. Pero ¿cómo acepta el mundo el perdón de Dios si no lo sabe? Si usted y yo que lo sabemos no se lo hemos dicho. ¿Sí? Si usted y yo que ya estamos claros que somos libres, que estamos perdonados, y entonces muchos de nosotros le estamos diciendo al mundo es que acepte a Cristo para que no se vaya al infierno. Ya va. No le estamos hablando del verdadero problema, que el verdadero problema es el pecado. Y que el pecado ya fue destruido, ya fue desramificado, ya fue pulverizado por la obra vicaria de Cristo en la cruz. Ahora, el estado de pecado fue puesto sobre Jesús en la cruz. En la misma medida, Él pagó un precio, quitando el derecho que la enfermedad tenía sobre la humanidad. Por lo tanto, ya fuimos sanados hace más de 2000 años. Solo debemos creerlo y aceptarlo. No es correcto pedirle a Dios aquello por lo cual se ha pagado un alto precio y se ha puesto a su precio y se ha puesto a tu disposición. Él te dio la sanidad. Solamente debes vivir en ella. En el Nuevo Testamento, la sanidad no es una promesa. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, la sanidad es una bendición. Y las bendiciones no están en el calificativo de promesa, están en el calificativo de algo que está a tu alcance. Son nuestra herencia, es nuestro legado, es algo que debemos de adquirirlo a través de la fe. Pero por supuesto, primero conocer, para luego depositar la fe en lo conocido. Porque como yo deposito la fe en lo desconocido, o en lo que no es una realidad. Entonces la sanidad es una realidad que está en la palabra. ¿Qué yo debo de hacer? Ya aquí conocemos que es fe, ya conocemos que es una verdad posicional, ya sabemos también que es una verdad posesional, ya tenemos un conocimiento y la diferencia que hay entre una promesa y una bendición. La promesa es algo que está prometido y no se ha dado, arrebatamiento de la iglesia. La sanidad es una promesa que ya es una realidad en nosotros, porque Cristo la hizo una realidad, con su caminar, con su andar sobre los que estaban en su entorno, pero con su muerte y su resurrección la hizo una realidad para el resto de la humanidad. Por lo tanto, no es tiempo de pedirle a Dios que me sane,
es tiempo de confesar la sanidad de Él en nuestras vidas. Amén. Ahora, si hacemos un análisis entre promesa y bendición, notaremos la diferencia. Gálatas 3:14. Promesa, el término griego evangelia, indica un compromiso de hacer o dar algo. Promesa relacionado a Dios es aquello que Él está prometiendo y dispuesto a dar o hacer por nosotros. Lucas 24:49, Hechos 2:33. Bendición es todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros y está dispuesto a cumplir. Efesios 1:3. En el Antiguo Testamento la sanidad aparece registrado como una promesa. El texto dice: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Oiga el verbo, quitará. Ese término quitará es ¿cuándo? En el futuro. ¿Cuál es ese futuro? Jesús. Deuteronomio 7:15. Vino Jesús, entonces ya el término quitará no vale. El término es quitó. En el Nuevo Testamento aparece como un acto realizado, como una bendición. Es un hecho consumado y realizado. Nunca demandes a Dios tu sanidad como una promesa. Es tu bendición, te pertenece por herencia. La sanidad es un acto de fe, no de esperanza. Ahora, hay una diferencia entre la fe y la esperanza. Creo que eso lo estudiamos cuando estudiamos la guía de la fe y vimos entre la fe y la esperanza la diferencia que hay. Pero vamos a recordar algunas cositas por ahí. No esperes que Dios te sane. ¿Sí? Ten fe que ya te sanó. Cuando analizamos los conceptos de fe y esperanza, nos percatamos que son totalmente diferentes. Fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Es la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es un eterno presente. La oración de fe, por supuesto, se hace una sola vez. Y de ahí en adelante vamos a hacer oraciones de acción de gracia hasta ver manifestada la obra que en fe estamos pidiendo, o en este caso que estamos demandando. Entonces, cuando usted por alguna dificultad de salud se ministre, se oró para sanidad, debe de hacerla una sola vez. Y debe permanecer en fe, oiga, hasta que se manifieste en usted la sanidad. Permanecer en fe. Una sola vez la oración de fe. Las demás oraciones tienen que ser de acción de gracia. ¿Qué es una oración de acción de gracia? Una oración de gracia es seguir pidiendo lo que estábamos pidiendo o dar gracias, mantenernos dando gracias porque lo que pedimos, lo creemos y lo confesamos que ya es una realidad. ¿Qué será una oración de gracia? Usted fue a la ferretería y hizo un pago por, no sé, 100 sacos de cemento. Le dieron la factura. Usted con esa factura tiene el derecho, con esa factura va al galpón, de repente está retirado, o va al departamento de la ferretería grande, va al sitio donde va a retirar el cemento. Con esa factura usted tiene que irle a rogar o a pedirle al despachador que le dé o que le entregue. Que le entregue, no que le dé, porque yo te lo pago. ¿Sí? Ahora, el que está allá conoce qué factura es original y cuál no es original. ¿Sí? Correcto, porque puede haber una chimbona por ahí. Ahora, fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Esperanza es la expectación de las cosas que no se ven.
Expectación es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. Una de las causas por las cuales la iglesia no recibe sanidad es que está esperando que Dios le sane, cuando hace 2000 años fue sanada. En Marcos 11:24 Jesús nos muestra el lenguaje de la fe. Él dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Pero debo aclarar que en el texto original el verbo recibir no está conjugado en tiempo futuro, sino en pasado perfecto. El pasaje originalmente reza de esta manera: creed que lo habéis recibido. Es necesario entender la fe. Ella te dice que las cosas son tuyas en el momento en que las crees. La fe es del presente, no del futuro, y tiene su fundamento, oiga, en acontecimientos pasados. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. El lenguaje más aceptable es este texto. Es de lo que venimos esperando hasta el momento que lo aceptamos por fe. La fe es un título de propiedad que avala tu derecho sobre las cosas que son tuyas, aunque no las tengas en lo físico, ni las veas ni las sientas. Siempre que oro a Dios por sanidad, me mantengo en fe, aceptando que la sanidad es mía, aunque no la sienta, porque no es del sentir, porque no dependo de lo que siento, sino de lo que Él es y de lo que Él ha dicho. Sus principios y su palabra son suficientes para mantenerme en fe hasta ver la sanidad manifestada. Debemos entender que la iglesia no fue llamada a vivir de esperanza. La iglesia fue llamada a vivir en la fe. La fe debe ser un estilo de vida para el creyente. Cuando le añadimos a la fe esperanza, bloqueamos la posibilidad de recibir sanidad, porque la fe no cobra vida por la esperanza cobra vida por la fe. Pablo en Romanos 8:24 y 25 hace una diferencia entre la fe y esperanza. Según este pasaje, la fe es del presente, mientras que la esperanza es del futuro. Yo no debo esperar que Él me sane, ya Él me sanó. Hay una gran diferencia entre mantenerme en fe hasta que la sanidad se manifieste o mantenerme esperando que Dios me sane. Lo primero sería, fe. Lo segundo sería esperanza. Mantenerme en fe y en la paciencia en lo que Dios hizo y dejó establecido a través del sacrificio de Jesús y en la administración del Espíritu Santo. La sanidad se manifestará. Bíblicamente, lo único que la iglesia fue llamada a esperar, oiga, es la venida de Cristo, hablando del arrebatamiento, que está incluida en la promesa. Todo lo demás, incluyendo la sanidad, es un acto de fe. El estar sano es nuestra herencia, es parte de la bendición, es un legado, es lo que Él ya hizo hace 2000 años. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Tercera de Juan, verso 2. El término salud del griego es ugiano, de donde se deriva el castellano higiene.
El término higiene implica que te mantengas en perfecta salud hasta el punto que nunca necesites la sanidad en ningún momento de tu vida. Es decir, el término higiene se relaciona no con la sanidad, sino con el que te mantenga sano. Tercera de Juan, verso 2. Originalmente expresa lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que te mantengas en perfecta sanidad. La sanidad debe ser un estilo de vida para el creyente. El Salmo 105:37 dice: y no hubo en su tribu enfermo. Si ese fue el deseo de Dios para un pueblo que no había sido redimido, ¿cuánto más para nosotros que hemos sido regenerados por completo? Una pregunta que debemos de hacer. La imposición de manos para recibir sanidad, oiga, no es para la iglesia, es para el mundo. ¿Sí? Voy otra vez. La imposición de manos para recibir sanidad no es para la iglesia, es para el mundo. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo. ¿Por dónde es que vamos a ir? Por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. Y el verso 18 dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora pregunto, si el mensaje que se nos dio para ir a predicar a todo el mundo y la imposición de manos que aparece aquí tiene que ver con el mismo trabajo, la imposición de manos que me presenta acá las escrituras es sobre la iglesia, sobre el mundo. Analicemos el texto nuevamente. Aterricemos un momento aquí. Marcos 16:15 dice: y por todo el mundo. Pregunto, ¿está diciendo que vaya a predicarle a la iglesia o a las iglesias? No. Y predicar el evangelio a toda criatura. Criatura, a los criados, no a los hijos. Y el verso 18 dice: sobre los enfermos, ¿cuáles? Los del mundo, pondrá su mano y sanarán. Tampoco está diciendo con esto que no, que está prohibido o que es pecado poner las manos sobre los enfermos de la iglesia. Pero según el mandamiento que está aquí y según la mentalidad del que escribe, está direccionándonos a que hagamos esto sobre el mundo. ¿Y por qué no sobre la iglesia? Porque se cree, se sobreentiende que la iglesia debiera estar sana y que la iglesia ya está evangelizada. Entonces la iglesia, o con la iglesia, son otras funciones las que se deben cumplir en cuanto a estas dos áreas: de la predicación del evangelio, que es el mensaje de salvación, y en cuanto a la imposición de manos. Si analizamos el pasaje tomando en cuenta la ilación del pensamiento, podemos notar que sobre quienes vamos a poner las manos para sanidad es sobre los enfermos del mundo, y a quien se le dio la comisión es a la iglesia. Es a la iglesia que fue sana en la cruz. Reitero, la iglesia fue sanada en la cruz para poder sanar al mundo enfermo. Para poder entender esta verdad, voy a presentar los dos tipos de sanidad que registran las escrituras. ¿Cuáles son esos? Sanidad permisiva y curativa. La sanidad permisiva y curativa y la sanidad absoluta. La absoluta es la que se dio en la cruz del Calvario. Es una posición de esta sanidad. La iglesia debe gozar como un acto de fe. Este es su legado. Esto es en cuanto a sanidad absoluta. La circunstancial es aquella producida a través de la imposición de manos de los
dones de sanidad, de la oración, de fe, a través del cuerpo de ancianos, la ciencia médica, Santiago 5:14. La iglesia no debe o no debiera esperar enfermarse para, oiga, orar por sanidad. Analicemos esto. ¿Cómo? La iglesia no debiera de orar, no debiera de enfermarse para poder orar por sanidad. ¿Cómo así? Bueno, todos los días, escúchenme, todos los días usted debiera, en el área de la sanidad, los que estamos sanos, ¿sí? Debiéramos todos los días de darle gracias a Dios por la sanidad que estamos disfrutando. Pregunto yo, ¿hace cuántos años usted no va a un médico? ¿Hace cuántos años? ¿Año y medio? ¿2 años? ¿3 años? Ok, eso es lo mejor que usted puede estar disfrutando. Es decir, lo grandioso para Dios no es que te tenga que estar sanando, no. Lo grandioso para usted y para mí, en Dios, debe ser que nos mantenga sanos. Que usted nunca necesite un médico. Que si usted va por una consulta, ¿cómo llaman esa consulta de chequeo rutinario? Que no tenga que ir porque usted esté en un padecimiento. Que usted vaya porque fue a la consulta de niños sanos. ¿Sí lo han visto? Yo cuando vi eso, yo dije, wow, ¿y qué maña nueva es esta de atracar a la gente? Consulta de niños sanos, es que el niño está sano y lo llevo para chequearlo a ver en qué área puede ese niño que haya que atenderlo, ¿sí? Ahora, el detalle está, ¿tiene usted necesariamente que estar enfermo para poderse acordarse de que en Dios hay sanidad? No. Entonces usted todos los días debe de darle gracias a Dios porque su sistema inmunológico, que lo usamos todos los días, 3 y más veces al día, está sano. Comemos bien, digerimos bien y evacuamos bien. Calidad. Entonces debemos de darle gracias a Dios por esa posición que tenemos en el área del sistema digestivo. En el área del sistema óseo, ¿cuál es el sistema óseo? Los huesitos que lo tienen de pie a usted y que lo mantienen, que lo llevan y lo traen. Usted debe de darle gracias a Dios porque usted no sufre de osteoporosis, porque usted no sufre de reumatismo, porque usted no tiene descalcificación de los huesos, porque usted no tiene lo que llaman hernia discal, que la hernia discal no es lo mismo que la hernia inglical o, ¿cómo llaman la otra? Inglical y se me escapa el nombre. Que aquí es que se rompe el cuero interno y se sale, y en el caso de la hernia discal es que el hueso, el que tiene el cartílago, se desgasta y entonces queda hueso con hueso. Hablando de los carros, como un carro que nunca se ha engrasado. Entonces la grasa del carro hace una película entre hierro y hierro, y el hierro no choca hierro con hierro y no hace ruido ni se desgasta. Entonces esa hernia discal es el producto de que eso que está entre hueso y hueso, que se le dice cartílago, se desgastó. En el caso de la mayoría de los hombres, por exceso de peso, por exceso de estar de pie, por durar tanto tiempo de pie, y por ponerse pesos en sacos, maletas y cuantas más, abusar del cuerpo. ¿Sabe usted que en la mayoría de las empresas todos los bultos tienen que ser de 25 kilos? De lo único que no han podido dominar es el cemento, que todo el tiempo es de 41. Pero la mayoría de los bultos tienen que ser pequeños para evitar ese problema de las enfermedades de las personas. Entonces, así sucesivamente, cada uno de nosotros debemos de agradecerle a Dios todos los días porque nuestro sistema circulatorio funciona bien, nuestro sistema respiratorio funciona bien, la salud en nosotros, a pesar de que hay un momento de lluvia, de momento se fue la lluvia y salió el sol así recio, entonces aguantamos esos eventos que se llama choque térmico y lo soportamos. De repente la mujer está en la cocina acalorada y de repente abrió la nevera. El problema no está en que usted abra la nevera, el problema está en que usted respire o aspire hacia adentro para el momento que abrió la nevera. Ahí se produce un choque térmico y eso puede matar a muchos. ¿Qué es lo correcto? Abrió la nevera, tranque la respiración. Hasta tanto que no cerró la nevera o algún freezer o algo así por el estilo. Son áreas en las cuales usted tiene que aprender a cuidarse.
el salir, el planchar un montón de ropa y luego salir a bañarse. O el planchar un montón de ropa estando encerrado en un cuarto y luego salir rápidamente donde hay frío. Es decir, errores que se cometen, garrafales. Y eso a la larga tiende a enfermar a las personas. Pero ya no es algo porque el diablo quiso, porque se antojó, es porque yo usé. Es porque hice lo incorrecto. Es porque me pasé de, como se dice criollamente, me pasé de maraca. Y no es el pueblo aquel que está por allá, por adelante del Tocuyo. Ahora, no debemos esperar enfermarnos para orar por sanidad. Ella debe darle gracias a Dios. Es decir, nosotros debemos de darle gracias a Dios por la sanidad recibida, estando sano. Es parte de la bendición. Además, es más fácil, orar por salud estando sano que estando enfermo. Siempre me llamó la atención que existe una consulta médica para niños sanos. Siempre me preguntaba, si está sano, ¿por qué consultar al médico? Esta es una rama de la medicina que se conoce como la sanidad preventiva. Esta se encarga de prevenir y atacar la enfermedad antes de su llegada. El sistema de vacunación forma parte de este tipo de sanidad. Te vacunan en contra de la enfermedad antes que ella llegue. A este sistema se le hace un seguimiento llamado esquema de inmunización. Lo mismo debe hacer la iglesia, orar por salud antes de enfermarse, tomar en fe la porción de la palabra que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para los huesos, como un sistema, de inmunización. Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mi mandamiento, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3, 1 al 18, al 8. Hijo mío, está atento a mis palabras. Oiga, ¿será que nosotros cumplimos a cabalidad todo el tiempo con esto? Hijo mío, está atento a mis palabras. No a las del diablo, no a las de los hombres, no a los deseos de mi carne. Inclina tu oído a mis razones y no se aparte de ti o de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Nosotros las guardamos en la Biblia, las guardamos en el teléfono y las dejamos por allí en el escaparate. No, está diciendo que las guarde en su corazón, que las guarde en su mente y las saque por su boca. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4, 20 al 22. Como maestro, no le doy peces a la gente, los enseño a pescar. ¿Cómo así? Bueno, y como maestro, nosotros los que estamos en esta área, no somos los que andamos detrás de la gente para orar por ellos. ¿Sí? Nosotros le decimos las verdades que están escritas en la Biblia para que usted se ore usted mismo, para que usted se ministre usted mismo. Porque creo que es tiempo que nosotros, pastor que me oís aquí y los que me oyen por el grupo, creo que es tiempo que le hagamos saber a la iglesia que el mismo Espíritu Santo que está en nosotros está en todos ellos.
que el mismo poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios que está en nosotros, está en toda la iglesia. Por lo tanto, si se endemonia a alguien, no tienen que andarnos buscando a nosotros. Pero tenemos un problema, ojalá no sea aquí en esta iglesia. Hay ciertas iglesias donde los líderes le prohíben al resto de la feligresía. Si alguien está endemoniado y alguien de los que está ahí fue y lloró, y después se entera el pastor, los ponen en disciplina, los suspenden de los cargos, los regañan. No sé si eso pasa aquí. Si eso pasa aquí, tú te imaginas, pastor, cuando tú tengas 1000 personas acá y se te enfermen por lo mínimo 50 en una sola noche y se te endemonien 10 la siguiente noche. ¿Vas a tener tiempo para dormir y para atender a la familia? No. Pero si tú enseñas a la gente que ellos mismos tienen que orarse para salud, que ellos mismos tienen el poder y la autoridad para echar fuera demonios, todos ellos se enfermaron 50 en la noche, ellos mismos oraron, entonces después tú vas a tener 50 testimonios de gente que fueron sanados entre ellos mismos, de 10 que fueron liberados entre ellos mismos, y tú vas a dormir en paz con tu esposa, con tus hijos, y vas a estar quieto. El día que por alguna circunstancia tú no estés, no hay problema, porque el mismo Espíritu Santo, que esté en ti, está en ellos para salud. Amén. Reitero, como maestro no le doy peces a la gente, los enseño a pescar. Muy poco oro por los enfermos, imponiendo las manos sobre ellos. No se descarta la posibilidad de hacerlo, pero será como darle peces a la gente. Y como maestro fui llamado a enseñarlos a pescar. Cuando un maestro se dedica a imponer manos sobre los enfermos, pierde el objetivo del ministerio, porque este no fue llamado a imponer manos sobre los enfermos, sino a enseñarles al creyente a enseñarles al creyente el dominio, la autoridad y el señorío que tiene sobre la enfermedad, hasta el punto que nadie tenga que orar por ellos, sino que ellos mismos se pongan las manos y se ministren en el nombre de Jesús. Reitero, lo mejor de un maestro no es orar por las enfermedades, sino enseñarles el poder, la autoridad, el dominio que tiene sobre la enfermedad, hasta el punto que cuando la enfermedad venga a ellos mismos, la reprendan, la resistan y sean libres. De esta forma pasan a ser, oiga, la solución de el problema y no parte del mismo. Estuve leyendo un documental del pastor Kenneth Hagin, quien da testimonio de haber pastoreado una congregación, oiga, por 12 años. Y alegaba que en ese tiempo no supo lo que fue orar por alguno de sus feligreses, y ninguno de ellos falleció a causa de una enfermedad. El caso no era que no se enfermaban, sino que cuando la enfermedad venía a ellos, la reprendían en la autoridad que tenían y eran libres. El pastor Kenneth Hagin enseñó a la iglesia a depender de los recursos que tienen en Dios, en vez de ser problemas para el pastor, pasaron a ser la solución. Cuando una iglesia entiende que el mismo poder, autoridad y dominio que tiene su líder sobre los poderes de la tiniebla, lo tienen ellos como cuerpo, dejarán de ser una carga para el pastor y serán la solución para todas las dificultades que puedan venir de ahí en adelante. Entonces, esa debe ser nuestra posición como líderes, como pastores, como maestros, como evangelistas, como lo que tengamos referente a la iglesia. Claro que como el mundo si no tiene, Dios no tiene fe, entonces a ellos sí. Nosotros debemos de imponer las manos sobre los enfermos de allá, no los de aquí. Los de aquí, la gente misma debe de orarse y debe de procurar la sanidad. Cuando estén enfermos físicamente y cuando no lo estén, deben de recordarse todos los días que deben de darle gracias a Dios por su salud.
Así como le damos gracias a Dios por la comida, ¿sí? Cuando estamos comiendo, o cuando ya comimos, o le damos gracias a Dios en la mañana cuando nos levantamos y decimos, Señor, hoy no amaneció nada en la nevera, no hay nada en el cajón, pero hoy voy a comer y voy a beber. Eso es una oración de fe. Hoy, Señor, amanecí con el dolor en la rodilla, amanecí con el dolor aquí, allá, pero proclamo mi sanidad, proclamo mi libertad por lo que está escrito en la palabra. Usted se recuerda la palabra a usted mismo. Es como que si se la recordara a Dios, pero que se la está recordando a usted mismo. Como dice Isaías 53, 4 y 5, molido, Él fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos o seremos. ¿Fuimos o seremos? Pregunto, ¿fuimos o seremos sanados? Fuimos, dice el texto. Ok, entonces una cosa es aprendérselo aquí en la mente, al caletre, y otra cosa es que esa palabra y usted se hagan uno. Que esas verdades se la iluminen. Entonces, por causa de esas verdades, usted se le revele a la enfermedad, usted se le revele a todas las ofertas que el diablo le traiga. Bendiciones. Nos vemos